Muy buenas noches. ¿En qué estado se encuentra hoy todo este conflicto que ha estallado entre la alcaldía de Medellín, EPM, Hidroituango, estas dificultades que hay? Para conocer el estado de esta situación, hemos invitado al señor alcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero, a quien saludamos, le agradecemos su presencia en este programa y le rogamos, alcalde, ¿en qué estado se encuentra toda esta crisis? Mi querido Yamil, un saludo primero para ti en Bogotá, esperando que estés bien, que todos estén cuidando allá y en todo el país que nos están viendo, para que podamos seguir manteniendo esta reactivación económica y salvando vidas, que es lo más importante. En Hidroituango y en EPM en general ya empezamos a caminar hacia un grado de estabilidad adicional. Tuvimos un periodo de mucha tempestad, la renuncia de la Junta intempestiva, a través de medios de comunicación, en una empresa que emite bonos, pues obviamente esto genera unas amenazas a las calificadoras. Una de ellas nos bajó la calificación, pero ya se empieza a restablecer eso. Los bancos, que también se pusieron nerviosos, ya han restablecido a nivel nacional las operaciones. Nos falta un banco a nivel internacional, y en relación al proceso de demanda o de conciliación, pues hay avances muy importantes. La nueva junta que ya está operando, un equipo independiente de muy alto nivel, muy interesado en que le vaya bien a la empresa, pues autorizó que continuara ese proceso de conciliación. Y pues la información última que se ha conocido, que estuvo oculta, pues ha mostrado que teníamos la razón, que había que avanzar en los procesos legales para recuperar 9.9 billones, no millones, sino billones, es decir, millones de pesos, que son de todos los antioqueños y de todos los colombianos, porque son recursos públicos. Y pues esta información que ha aparecido y que estuvo oculta prueba que contratistas, diseñadores, interventores tuvieron responsabilidad, y entonces lo que no pagan los seguros, una parte la van a pagar ellos, lo van a pagar los contratistas. Pero mire, alcalde, sobre el primer tema que usted mencionó, sobre la asistencia financiera, tengo entendido que el Banco Interamericano de Desarrollo congeló los desembolsos que estaba haciendo sobre un crédito a Hidroituango. No, hasta ahora no hay congelamientos. Y hay además una previsión que tuvimos hace unos 3-4 meses, cuando le bajaron la calificación al país. Nosotros sabíamos que eso podía significar un efecto dominó sobre las empresas colombianas, y por eso hicimos una emisión de bonos. Esa emisión de bonos fue demandada 3.5 veces, una emisión de bonos por más de $500 millones, que le dan mucha liquidez a la empresa. La tomamos porque también queríamos estar seguros que en tiempos de COVID teníamos la liquidez suficiente. No sabíamos y no sabemos hasta cuánto va a durar. Entonces nosotros tenemos liquidez suficiente. En este momento no necesitamos créditos del BID, no necesitamos créditos realmente de ninguna entidad externa, e incluso tenemos capacidad de pagar créditos o de anticipar créditos, pagar créditos en caso de que fuera a ser necesario. Ahora, señor alcalde, usted estuvo esta semana en Bogotá y estuvo en la Fiscalía. ¿Cuál es el objeto de la visita suya y del doctor Rendón, el gerente de EPM, a la Fiscalía? Bueno, en todo este proceso, cuando nosotros iniciamos la demanda o el proceso legal de conciliación, pues nosotros habíamos preparado una información que probaba que los contratistas también debían responder por lo que no pagaran las aseguradoras, que es un monto que puede superar los 5 o 6 billones de pesos. Y por tanto, pues se nos vino el mundo encima, porque se habían dicho unas mentiras, que yo sé que también las dijeron en tu programa, Yamid, y era que si nosotros demandábamos a los contratistas, eso afectaba a las pólizas. Pero realmente desde agosto del 2019 se conocía un documento, un dictamen, es decir, desde la administración anterior, que mostraba que eran los contratistas, diseñadores, interventores los responsables. Ese informe, ¿quién lo produce? Lo produce Advanta Global Services, un perito internacional contratado por las aseguradoras precisamente, y con acuerdo con EPM. De acuerdo con EPM, ellos llegan a un acuerdo, escogen a Advanta Global Services, se hace ese peritazgo, el peritazgo informa que los contratistas también tienen que responder, y ese documento nunca entra en el proceso. Nos lo entrega un funcionario hace muy poquito,
se lo entrega al vicepresidente jurídico y nos dice, vea, ¿sabe qué? Este documento estuvo engavetado, estuvo guardado, no querían que demandáramos a los contratistas, se los entregamos a ustedes para que la verdad se sepa. Ahora, en estos últimos días se ha conocido que de este documento también tenía conocimiento el Grupo Sura, por ejemplo, y que tenían conocimiento diversos actores y por tanto pues nos hubiera servido mucho haberlo tenido antes, pero hoy todavía no sirve. Este documento sirve ¿para qué? Para que sea más fácil recuperar la plata de EPM, que es lo que al final todos queremos, cuidar como sagrados los recursos públicos. Y a la Fiscalía fuimos a entregar ese documento porque otra cosa particular es que tampoco estaba en los órganos de control y la Fiscalía nos pidió que lo lleváramos y pues fuimos a entregarlo con la mayor diligencia posible. Pero sobre este tema, alcalde, yo tengo entendido que que el documento era secreto en el sentido de que había sido ordenado por las reaseguradoras, especialmente el grupo inglés, y por las aseguradoras en Colombia. Es decir, no tenían por qué hacerlo público. Era un documento de reaseguramiento, ordenado por ellas. Yo cuento una metáfora que sirve mucho para explicar este tema, y es la siguiente. Resulta que tú, Yamit, tienes una casa y en la noche se te mete un ladrón. Luego la aseguradora te da una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que te va a responder solo por la mitad. Es decir, que la mitad de lo que te robaron no lo vas a poder recuperar. Pero la buena noticia es que ya sabe quién es el ladrón. Resulta que normalmente, ¿qué harías tú? Pues decir, oiga, deme esa información. Yo quiero saber quién fue el que se me entró a la casa en la mitad de la noche. Pues resulta que por alguna extraña razón el documento nunca fue ingresado, nunca fue supuestamente solicitado, pero también se ha probado que tenía acceso a él el GEA a través de Suramericana. Entonces, pues es muy difícil de creer que con además miembros de junta presentes ahí, pero además con la relación tan cercana, tan estrecha y además con actas de junta que muestran que la junta estaba muy interesada en conocer el resultado del documento, pues que el documento no ingresara al proceso. Acá hay unas preguntas muy serias que habrá que hacerse. ¿Por qué un documento tan importante que define el futuro de cerca de 5 billones de pesos públicos no se ingresó a la empresa? Ese es un tema que será muy difícil de explicar para quienes no lo presentaron. Y haciendo uso de la parábola suya, señor alcalde, ¿quién fue el ladrón? En este caso, lo que dice el documento es quién es el responsable. Y lo que dice el documento es que se pusieron 25% menos de tornillos, y no cualquier tornillo, son los que sostienen, cuando uno va en carretera y ve unos tornillos grandes que sostienen las montañas, pues esos eran los que sostenían el túnel y se pusieron 25% menos, que se desmejoraron las mallas, se redujeron su calidad, que se redujo la calidad de los asfaltos que se tiraron, que no se puso los pisos, que se sobreexcavó y no se trataron los techos, que había puntos donde el diseño decía que era 7 metros y por sobreexcavaciones terminaron en 17 metros. Entonces, lo que encuentra uno realmente es que los tanto diseñadores, contratistas como interventores son responsables y gracias a ese documento, que ojalá lo hubiéramos tenido antes, vamos a poder avanzar con más comodidad en los procesos legales contra esos contratistas. Entendido. Ahora, alcalde, mire, el doctor Rendón, el actual gerente de EPM, anunció que habría que presentar denuncia penal ante la Fiscalía por lo descubierto. ¿Eso se hizo o se hará? Ya la Fiscalía pues, nos llamó para que le entregáramos la información, tanto a mí como al señor gerente. Yo hice esa diligencia el día de ayer y creo que en los próximos días lo debe hacer el señor gerente. ¿Denuncia penal? No, yo lo que hago es entregar la información. Él sí tiene la responsabilidad porque es la empresa la que recibe una información que debió haber estado, que además puede configurar eventualmente un ejercicio de obstrucción a la justicia. Entonces, a él sí le toca por obligación avanzar en ese proceso. En mi caso, es entregar la información que tengo disponible. Ahora, mire, sobre esto de obstrucción a la justicia, tengo entendido, señor alcalde, que el anterior gerente de la EPM, el doctor Jorge Londoño, le ha pedido hacerle oposición total a usted. Sí, antes de dejar la empresa, reunió a los funcionarios
y en un acto que no se puede considerar de otra manera que de politización y quizá con el ánimo de que se ocultara la información, le pidió a los funcionarios que le hicieran oposición al nuevo gerente y al nuevo alcalde, y yo pues obviamente tengo que rechazar eso de forma contundente. Esas no son las formas adecuadas de manejar una empresa pública, de la seriedad de empresas públicas de Medellín. Y mira, alcalde, ¿qué son estas versiones que hay sobre un aparente enfrentamiento entre usted y el grupo empresarial antioqueño? Yo no tengo enfrentamiento realmente con nadie. Yo soy el alcalde de todos los medellinenses. Todos los días me tengo que levantar tratando de que a todos les vaya bien, independiente de las diferencias y de lo que haya pasado en los últimos 20 días, que no fue afortunado, en los que se dijeron muchas mentiras, en los que se nos atacó, se nos presionó muchísimo. Armar la Junta no fue sencillo porque nos presionaban a los miembros de Junta para que nos renunciaran, se trató de crear una inestabilidad, pero a pesar de todo eso, mi obligación es sentarnos todos en la mesa, y eso sí, garantizar que todos los que están en la mesa pues tengan las mismas condiciones, la academia, la universidad, la empresa, para hacer todo lo que venimos haciendo. Los ventiladores, la reapertura económica de la ciudad de Medellín, que es una de las más avanzadas, más altas del país. Hemos logrado salvar vidas. La universidad, la empresa y el Estado trabajando juntos lo hacen muy bien, pero tiene que haber balance y no puede haber aprovechamientos de una de las partes. ¿Es cierto que EPM va a abandonar la financiación o la participación o la intervención, la compra, el servicio con Electricaribe? Dios quiera que no. ¿Qué pasó? Resulta que el COVID deterioró mucho el activo que era Electricaribe como empresa. Ya estaba muy afectado, sabemos todos los malos manejos que tuvo Electricaribe en el pasado. Y pues realmente recibimos un activo muy malo, los equipos muy malos, todo realmente, los equipos tecnológicos muy malos. Entonces nos toca llegar a corregir muchas cosas. Pero el COVID afectó aún más el activo, mucho, a tal punto que el BPN del proyecto se ha convertido en un BPN negativo. De nuevo, como somos funcionarios públicos no podemos ingresar en proyectos que tienen BPN negativo, pero además tampoco estaría bien, porque nosotros ¿qué queremos hacer? Llegar a la costa a invertir cerca de ¿cuánto? 10 billones de pesos en los próximos 10 años, transformar toda esa infraestructura. Es un reto gigante que va a tener empresas públicas de Medellín, pero para eso entonces necesitamos que el gobierno nacional recomponga el BPN entregándonos un monto adicional, de modo que esa plata la podamos invertir bien en los que serían los nuevos usuarios. Va bien la negociación, yo estoy muy confiado en que este 30 de septiembre lo vamos a lograr y vamos a tener operación completa. En el peor de los casos se irá hasta el 30 de octubre, pero cada vez tengo más confianza de que eso va a ser este mismo 30 de septiembre. Es decir, no es exacto que EPM haya resuelto ya retirarse de Electricaribe. De ninguna manera, todo lo contrario. Acabamos en Junta el día de ayer de aprobar las garantías que van a ser necesarias para poder iniciar la operación. Es decir, vamos avanzando. Nos falta el tema del BPN, que es una plata que se va a invertir directamente en todo el sector, en todos los departamentos impactados, y por tanto es tan importante. Señor alcalde de Medellín, doctor Daniel Quintero, muchas gracias por haber aceptado su invitación. Ha sido usted muy amable y mucha suerte con su gestión y con Hidroituango y la EPM. La vamos a sacar adelante, mi querido Yamil. Dios le pague. Muchas gracias. A usted, alcalde Wilkentin. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a seguir aquí en Noticentro 1 CM.